Puse la tetera al fuego y me dejé caer, agotado, en una silla de la cocina. La tenue luz de la madrugada apenas se filtraba a través de las gruesas cortinas que Venise había comprado el año pasado. 3 semanas. Solo habían pasado 3 semanas desde el funeral y me parecían una eternidad. Era la tercera mañana que me despertaba con la idea de llamarla para desayunar juntos. Y cada vez la realidad me golpeaba de frente. Venise ya no estaba. La tetera hizo clic, encendiéndose y apagándose. Preparé el té de manera mecánica, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 15 años. 15 años de un matrimonio que, poco a poco, se había convertido en un vecindario de 2 extraños bajo el mismo techo. Me pregunto en qué momento sucedió. ¿Cuándo dejamos de compartir noticias, sueños, planes? ¿Cuándo las cenas compartidas se transformaron en masticar en silencio al murmullo del televisor? Tomé un sorbo de té amargo y gruñí. ¿Azúcar? Otra vez olvidé el azúcar. Venise solía recordármelo siempre con un suave golpecito de su cucharilla en el borde de la mesa. Un recordatorio silencioso, uno de esos pequeños rituales cuyo verdadero significado solo entendí ahora que ella ya no estaba. El teléfono vibró, mostrando el nombre de mi jefe. Cameron Buster, el jefe de contabilidad de Acros Industries, no era ni paciente ni mucho menos delicado. «Perry, ¿vas a volver el lunes?», preguntó sin saludar. «Buenos días, Cameron». Hice una pausa, dándole la oportunidad de corregirse, pero no dijo nada. «Sí, el lunes regreso. 3 semanas de licencia familiar pagada, ¿recuerdas?». «Por supuesto que recuerdo», respondió con un matiz de irritación en la voz. «Es que el informe trimestral vence pronto, y necesito estar seguro de que podrás manejarlo». «Siempre lo he hecho», lo interrumpí. «Bien». Colgó sin siquiera despedirse. Típico de Cameron. Toda mi vida parecía hecha de cosas típicas. Un trabajo típico de contador en una empresa típica. Una casa típica en un suburbio típico de Faíses. Un matrimonio típico que se apagaba lentamente bajo el peso de problemas domésticos y rencores nunca dichos. Solo la muerte de Venise rompió con esa rutina. Un aneurisma repentino a los 42 años. Eso no era nada típico. Dejé el té a un lado y me dirigí al salón. Tenía que ponerme, por fin, a ordenar los papeles de Venise. Lo había estado posponiendo durante 3 semanas, pero las facturas seguían llegando y los problemas acumulándose. Su escritorio, en la esquina del salón, siempre estaba perfectamente organizado, y ahora parecía como si Venise hubiera salido apenas un minuto. Una pequeña agenda de cuero, una pila ordenada de papeles, un portalápices lleno de bolígrafos de colores. Abrí con cuidado el primer cajón, carpetas con recibos de luz, facturas de teléfono, de internet, todo lo que ella siempre manejaba. En el segundo, papeles del coche, pólizas de seguro, contratos. En el tercero, nuestro certificado de matrimonio, mi título de economía, algunas fotos antiguas. Saqué una. Nuestra boda. Vení sonriendo con un sencillo vestido blanco, su cabello rojizo recogido en un elegante moño. Yo de pie a su lado, ridículamente feliz con una sonrisa boba en la cara. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común. Ella trabajaba como operadora en un call center de seguros y soñaba con abrir algún día una pequeña cafetería. O al menos, eso decía en aquel entonces. ¿En qué momento dejó de compartirme sus sueños? No lo recuerdo. En el fondo del escritorio había una carpeta voluminosa con la etiqueta personal. Sabía de su existencia, pero nunca la había abierto. Todos teníamos nuestros pequeños secretos, nuestro propio espacio personal. El mío era el garaje, donde coleccionaba maquetas de aviones. El de ella, esta carpeta. Casa de campo. Me quedé helado con la carpeta en las manos. La casa de campo. Ese lugar extraño del que Venise hablaba poco y con desgana. Una pequeña vivienda en las afueras de Faíses, heredada de su tía hacía unos 8 años. Mi espacio personal, lo llamaba. El único lugar al que tenía estrictamente prohibido entrar. No hay nada interesante allí, decía cuando, en el primer año tras la herencia, le mostré interés por conocer la dacha. Es una casa vieja, necesita reparaciones. Voy solo para estar en silencio, para pensar.
Necesito un lugar donde pueda estar sola. Lo entendí, o creí entenderlo. Mi trabajo era estresante. A menudo llevaba a casa no solo informes, sino irritación y cansancio. Venice necesitaba un refugio. Respeté su deseo de privacidad y nunca más hablé de la cabaña. Ella se marchaba cada sábado y regresaba el domingo por la noche. A veces se quedaba hasta tarde y llegaba directamente el lunes al trabajo. Nunca le pregunté nada. Al abrir la carpeta, encontré una pila de recibos de servicios. En todos figuraba la dirección 17 Pine View Lane, la casa de campo. Facturas de electricidad, agua, incluso de Internet. Esa última me sorprendió. ¿Para qué Internet en un lugar al que, supuestamente, iba a sentarse en silencio? Los importes también eran inusualmente altos para una casa vieja que necesitaba reparaciones. Debajo, había una póliza de seguro inmobiliario. Mis ojos se detuvieron en seco al ver mi nombre en la casilla de beneficiario. Raro. ¿Por qué Venice me había puesto a mí, cuando siempre había sido tan celosa de mantener la casa fuera de mi atención? Más abajo estaba el documento principal, el certificado de propiedad. Desplegué la hoja y no podía creerlo. Bajo el apartado de propietario estaba escrito mi nombre, Perry Lamont. No Venice. Yo era el dueño oficial de la casa y ni siquiera lo sabía. La cabeza me daba vueltas. Dejé los documentos a un lado y me dejé caer pesadamente en el sofá. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había tenido tiempo de registrar la dacha a mi nombre? Y lo más importante, ¿por qué? Mi mirada cayó sobre el montón de facturas impagas en la mesa del café, el funeral, los gastos imprevistos, los días de trabajo perdidos. La situación financiera no pintaba bien. Nunca fuimos derrochadores, pero tampoco teníamos grandes ahorros. Vivíamos al día, como la mayoría de la gente que conocíamos. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Edmund Weiss, nuestro médico de familia, quien había estado atendiendo a Venice en los últimos años. Hola. Su voz sonaba suave, con un toque de incomodidad. ¿Cómo estás? He estado mejor, respondí con sinceridad. ¿Pasa algo, Dr. Weiss? No, nada urgente. Solo quería recordarte que necesitas pasar por la clínica a recoger los últimos resultados de Venice, los que hay que enviar al seguro. Claro, me froté el puente de la nariz. Pasaré hoy mismo. Y entonces dudó un instante. Debí habértelo dicho antes. Venice debe al centro las 3 últimas consultas. Tenían seguro familiar, pero dejó de usarlo hace 6 meses. Dijo que había cambiado de plan, pero nunca nos entregó ninguna nueva póliza. Cerré los ojos. Otra sorpresa. ¿Cuánto? $850, dijo con culpa en la voz. Le pagaré hoy. Tras la llamada, volví a los papeles. Facturas, deudas, propiedades inesperadas. Me estallaba la cabeza. En la carpeta encontré un sobre con el emblema del banco. Dentro, una notificación por un préstamo en mora. Venice había pedido un crédito de consumo de $20,000 hacía un año. Yo no tenía idea. El pago estaba atrasado 2 meses. El sobre contenía además otro documento, una tasación inmobiliaria de hace 6 meses. La casa de 17 Pine View Lane estaba valorada en $180,000. Una cifra enorme para una casa vieja y necesitada de reparaciones. Me recosté en el sofá, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué demonios estaba pasando? Venice, pidiendo un préstamo a escondidas, dejando de pagar, poniendo la casa a mi nombre, abandonando el seguro. Nada de eso parecía propio de mi esposa, tan práctica y racional. De pronto recordé cómo, en los últimos meses, se quejaba a menudo de dolores de cabeza. ¿Acaso intuía lo que venía? ¿Sabía lo del aneurisma? ¿O fue al especialista y nunca me lo contó? Demasiadas preguntas. Y el único lugar donde podía encontrar respuestas era esa casa de campo en Pine View Lane. El sitio al que nunca me había permitido entrar. Miré el reloj. Casi mediodía. La clínica del Dr. Weiss cerraba a las 5, el banco a las 4. Tenía que pagar la deuda médica, averiguar lo del préstamo y luego iría a la cabaña.
Por primera vez en 8 años, vería el lugar que Venise había mantenido tan celosamente oculto de mí. Un extraño sentimiento me invadió, mezcla de ansiedad, curiosidad y un miedo irracional. ¿Qué encontraría allí? ¿Por qué había insistido tanto en mantenerlo fuera de mi vista y al mismo tiempo lo había puesto a mi nombre? Guardé todos los papeles de nuevo en la carpeta y me puse de pie con resolución. Fuera lo que fuese la verdad, tenía que descubrirla. Y después probablemente vendería esa maldita casa. Venderla y saldar todas las deudas que Venise había dejado atrás. Comenzar de cero. Sin secretos. Sin cabos sueltos. La mañana del jueves me recibió con dolor de cabeza y la sensación de no haber dormido nada. Los 2 últimos días habían sido una sucesión interminable de visitas al banco, a la aseguradora y a la consulta del Dr. Weiss. Resultó que la situación financiera era aún peor de lo que creía. El préstamo de 20.000 no era el único. Había pedido otro, más pequeño, de apenas 5.000, hacía 3 meses. El banco se encogió de hombros y, amparándose en la confidencialidad, se negó a decirme en qué había gastado el dinero. Extendí todas las facturas sobre la mesa de la cocina y calculé el total de lo adeudado. Préstamos, facturas médicas impagas, gastos del funeral, casi $30.000. Para alguien que trabajaba como contador en una empresa mediana, la suma era astronómica. Tomé otro sorbo de café y miré la escritura de la casa. 180.000, esa era la tasación de hace 6 meses. Incluso si hubiera bajado, seguiría siendo suficiente para cubrir todas las deudas y aún quedaría un buen resto. La decisión estaba tomada. Iría hoy mismo, revisaría la vivienda y el terreno, tomaría fotos para el agente inmobiliario y luego la pondría en venta. Cuanto antes terminara esta historia, mejor. Terminé mi café, reuní los papeles y fui a preparar una bolsa. Encontré un viejo bolso deportivo en el armario. Podría servirme si tenía que llevarme algunas pertenencias de Venise. Las llaves de la dacha estaban en la misma carpeta con los documentos. Una pequeña llave plateada en un aro metálico sencillo, sin llavero. El GPS del móvil marcaba unos 30 minutos de trayecto hasta Pine View Lane. No era tan lejos. ¿Por qué entonces Venise pasaba allí fines de semana enteros si estaba a tan solo media hora en coche? Arrojé la bolsa en el asiento trasero de mi viejo Ford, encendí el motor y salí del garaje. El cielo estaba nublado, pero no parecía que fuera a llover. Un día perfecto para descubrimientos desagradables. Los primeros 10 minutos de camino atravesaron los barrios familiares de Faises. Pasé junto al supermercado donde solíamos comprar cada sábado, el parque donde hacíamos picnic en los primeros años de matrimonio. Luego la carretera siguió por los suburbios, con casas idénticas tras vallas blancas. El típico sueño americano. Nuestra casa no era distinta de esas. El mismo fragmento pulcro e impersonal de vida normal. La habíamos comprado un año después de casarnos. Venise estaba encantada con el ventanal del salón, decía que sería perfecto para su colección de platos de recuerdo. Colección que nunca llegó a existir, y aquel ventanal terminó lleno de plantas de interior que ella solía olvidar regar. Me pregunté cuándo comenzó exactamente la grieta entre nosotros. Al principio éramos felices, o creíamos serlo. Hacíamos planes, soñábamos con hijos. Pero a las 12 semanas sufrimos un aborto espontáneo. Venise cayó en depresión, se encerró en sí misma. Yo no supe cómo consolarla, así que opté por darle espacio. Tal vez demasiado espacio. Ella se recuperó, volvió al trabajo, pero algo cambió sutilmente. Ya no hablamos de tener hijos. Luego dejamos de hablar del futuro por completo. A ella la ascendieron a supervisora en el call center. Yo recibí un aumento. Renovamos el mobiliario del salón, viajamos de vacaciones a Florida. Todo parecía marchar bien, pero en algún punto nos convertimos en simples vecinos. Educados, incluso atentos a veces, pero vecinos, no esposos. Y entonces apareció la casa de campo. Mi tía Elma me dejó una casita, ¿puedes creerlo?, me dijo una noche. Yo ni siquiera sabía que tenía una tía Elma. Venise nunca hablaba de sus parientes, salvo de sus padres, que habían muerto en un accidente de coche antes de que nos conociéramos. Después de ir un par de veces a la casa de campo, dijo que era el lugar perfecto para la soledad.
Necesitaba espacio, tiempo para sí misma, y a mí no me importó. Quizá porque para entonces ya estábamos tan distantes que un día o dos sin ella no generaban un vacío palpable. El navegador me indicó que me acercaba al desvío hacia Pine View Lane. Salí de la carretera principal y tomé un camino estrecho bordeado de altos pinos. El vecindario resultó más pintoresco de lo que esperaba. Tras unos minutos de conducir entre los árboles, se abrió un pequeño valle con cabañas dispersas aquí y allá. Algunas parecían casas de vacaciones comunes, sencillas y funcionales. Otras, auténticas residencias de campo. La carretera serpenteaba entre las parcelas. Revisé el navegador, me faltaba una milla. Las ruedas crujieron sobre la grava, y el bosque a ambos lados del camino se volvía más espeso. Finalmente vi un buzón con el número 17. Al girar por la entrada, lo primero que noté fueron los brillantes parterres de flores otoñales. Arbustos perfectamente recortados enmarcaban el terreno. Al fondo se levantaba una casa que no tenía nada de vieja ruina necesitada de reparaciones. Avancé despacio por el camino de grava y me detuve frente a ella. Era una cabaña de 2 pisos, estilo moderno, con grandes ventanales y un amplio porche. La fachada había sido pintada recientemente de un azul claro, y el tejado parecía nuevo. No había señales de abandono. Al contrario, todo indicaba que la casa había sido cuidada con esmero. Apagué el motor y permanecí inmóvil unos minutos, observando la casa. Venise me había mentido todos estos años. No era una casita antigua heredada de una tía mítica llamada Elma. Era una vivienda moderna, bien mantenida, de gran valor, y temía imaginar de dónde había sacado ella el dinero para sostenerla. Nuestros ahorros comunes, desde luego, no alcanzaban. Bajé del coche. El silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros y el murmullo de las hojas al viento. Saqué el teléfono y tomé algunas fotos de la casa y el terreno para el agente inmobiliario. Luego, dudando, me acerqué a la puerta principal. De cerca, la casa impresionaba aún más. Muros firmes, acabados de calidad. En el porche había 2 sillas de mimbre y una mesa entre ellas. Podía imaginar a Venise sentada allí en las tardes de verano, bebiendo vino, disfrutando de la vista del bosque, sola, sin mí. La llave encajó sin dificultad. Giré y escuché el clic, pero no me apresuré a abrir. Una oleada extraña me recorrió, mezcla de ira, resentimiento y un miedo irracional. ¿Qué iba a encontrar dentro? ¿Qué otros secretos escondía esta casa? Respiré hondo, empujé la puerta y crucé el umbral. Un olor me golpeó, una mezcla de pintura, disolvente y algo más indefinible pero vagamente familiar. El vestíbulo era amplio y luminoso. A la izquierda, una escalera subía al segundo piso. A la derecha, un arco conducía a lo que parecía la sala de estar. Di un paso y me quedé helado. En la pared del pasillo colgaba una fotografía enmarcada en madera sencilla. Era Venise. Pero no como la conocía. Llevaba el cabello suelto, un vestido ligero de lino, y sonreía de pie frente al mar, con una apertura y una sinceridad que no le veía desde hacía años en nuestra casa. Me quité los zapatos y avancé despacio hacia el arco. 2 sentimientos luchaban dentro de mí, el deseo de salir de inmediato y cerrar para siempre ese capítulo, y una curiosidad irresistible. ¿Qué más ignoraba de la mujer con la que había vivido 15 años? La sala de estar resultaba sorprendentemente amplia y luminosa. Grandes ventanales de suelo a techo daban al jardín trasero, donde se veía un pequeño cenador rodeado de arces. El mobiliario era minimalista pero claramente caro. Un sofá de cuero blanco, una mesa de cristal, un moderno sistema de sonido. En las paredes colgaban pinturas abstractas, del estilo que Venise solía llamar despectivamente pretencioso. Mi mirada se detuvo en la repisa de la chimenea, donde había varias fotos enmarcadas. Me acerqué. La primera mostraba a Venise frente a la Torre Eiffel. Nunca había estado en París. Al menos, eso creía yo. En la segunda aparecía en un museo, junto a un cuadro que no reconocí. En la tercera no estaba sola. Un hombre alto, de sienes plateadas, la rodeaba con el brazo. Ambos sonreían. La foto claramente había sido tomada en la veranda de esa misma casa. Un escalofrío me recorrió.
Sabía que nuestro matrimonio hacía tiempo era apenas una formalidad, pero nunca lo sospeché. No, debía tranquilizarme. Podía ser cualquier cosa, un amigo, un colega, un pariente. Un tal Archibald, del que yo no sabía nada. Aparté la vista de las fotos y noté una puerta en la esquina del salón. Estaba entreabierta y de allí provenía el mismo olor a pintura y disolvente. Me acerqué y empujé con suavidad. Lo que vi me dejó paralizado en el umbral. La habitación había sido transformada en un estudio de arte. Había caballetes, lienzos, decenas de tubos de pintura, pinceles de todos los tamaños, frascos de disolventes, paletas manchadas de colores, cuadros colgados en las paredes, paisajes, naturalezas muertas, abstracciones. Mi Venise era artista. La mujer que decía no distinguir a Monet de Manet, en secreto pintaba. Y, por la cantidad de obras, llevaba haciéndolo mucho tiempo. Entré despacio, esquivando los bocetos esparcidos por el suelo. La mesa junto a la ventana estaba cubierta de cuadernos y esbozos. Junto a ella había un caballete cubierto con una tela. Estiré la mano, pero la retiré de golpe. La sensación de estar invadiendo la vida de otra persona era insoportable. Ese estudio, esas pinturas, esta casa, pertenecían a una mujer que yo no conocía en absoluto. Venise, mi esposa callada y práctica, la oficinista de vida metódica, era en realidad alguien completamente distinto. Una persona que ni siquiera sabía que existía. Regresé al salón, mareado. Sobre la mesa de centro había varias revistas de arte y el catálogo de una exposición. En la portada, la foto de una galería, Fischer, exposición de otoño. Al pasar las páginas, encontré un rostro conocido. El mismo hombre de la fotografía. Archibald Crowe. Curador de la exposición, profesor en el Colegio de Arte de Fischer. Ahora ese hombre tenía nombre y cargo. Me dejé caer en el sofá, intentando ordenar mis pensamientos. Así que, mi esposa era en secreto una artista. Tenía una casa que yo no conocía. Y quizá una relación con un hombre del mundo del arte. 15 años de matrimonio se desmoronaban frente a mí. Todo lo que creía saber de Venise era una ilusión. Ella llevaba una doble vida, y yo, bajo el mismo techo, no lo sospeché jamás. Me levanté y fui hasta la ventana. El jardín trasero estaba tan cuidado como la fachada. En el cenador se veía una mesa con varias sillas, el lugar perfecto para comidas de verano al aire libre. Imaginé a Venise allí, con una copa de vino, probablemente en compañía de Archibald, hablando de arte, de pintura, de todo lo que jamás compartió conmigo. La amargura me consumía. 15 años. 15 años fingiendo. ¿Para qué? ¿Por qué no se fue, si realmente quería otra vida? Regresé al pasillo, decidido a subir al segundo piso. Necesitaba recorrer la casa entera antes de decidir qué hacer. Mientras subía, vi más cuadros en las paredes, todos firmados con un sencillo monograma, B.L. Venise Lamont. Incluso en su vida secreta usaba mi apellido. Arriba había 2 dormitorios y un baño. El principal estaba decorado en tonos claros, con una cama grande junto a la ventana. En la mesilla había una lámpara y un libro, la biografía de un artista. En el armario colgaba ropa de Venise, pero no la que conocía de verla en casa, vestidos de colores vivos, blusas sueltas, faldas bohemias. Nada de lo que jamás había usado en nuestra vida cotidiana. El segundo dormitorio había sido convertido en biblioteca, con un escritorio junto a la ventana. Los estantes rebosaban de libros de arte, biografías de artistas, álbumes de reproducciones. Sobre el escritorio había un portátil y varios cuadernos. Me senté y abrí el primero. Era un diario. La letra de Venise, ordenada y firme, la misma de las notas que me dejaba en el refrigerador. La primera entrada estaba fechada el 20 de mayo del año pasado. Archie cree que ya es hora de prepararme para una exposición individual. Dice que escondo mi trabajo sin motivo, que merece ser visto. Quizá tenga razón, pero no estoy lista. No estoy lista para que el mundo entero, incluido Perry, conozca mi afición, mi verdadera vida. Cerré el diario de golpe. Era demasiado personal, demasiado doloroso. Bajé de nuevo al primer piso, pero me detuve frente a la puerta del estudio.
Algo me atraía hacia allí. Tenía que ver qué había bajo la tela del caballete. Lo último en lo que Venice trabajó antes de morir. Entré decidido, avancé hacia el caballete y tiré del borde de la tela. El corazón me golpeaba la garganta y tenía las palmas sudorosas. La tela cayó y reveló el lienzo. Me quedé inmóvil. No estaba vacío, pero apenas tenía esbozos a lápiz. Venice acababa de empezar. Y era un autorretrato. Su rostro delineado con unas pocas líneas precisas. Siempre con un aire de tristeza, incluso al sonreír. Retrocedí un paso, y la luz cálida que entraba por la ventana iluminó el estudio. Pinceles olvidados en un frasco con agua, un tubo de pintura mal cerrado, servilletas manchadas de colores. Ella había estado aquí hacía apenas 3 días, el sábado por la mañana. Trabajaba en ese autorretrato. Y el lunes por la noche ya no estaba. Me acerqué a un estante contra la pared, donde varios lienzos estaban colocados de cara a la pared. Giré el primero y me quedé asombrado. Un paisaje montañoso, impresionista, con líneas difusas y un juego magistral de luz y sombra. ¿De verdad Venice lo había pintado? Tomé otro. Una naturaleza muerta, un libro, una manzana, una taza. Objetos simples, pero con una composición y una iluminación imposibles de ignorar. El tercero era un retrato de una anciana de ojos amables y cabello gris recogido en un moño. Quizá la misma tía Elma de la que supuestamente heredó la casa. Uno a uno, los cuadros revelaban facetas nuevas del talento de mi esposa. Diferentes estilos, distintas técnicas, pero siempre la misma sensibilidad hacia la luz y el color. Algunos lienzos eran evidentemente antiguos, los colores más apagados, las fechas al dorso, de hacía 10 años. ¿Pintaba desde antes de conocerme? En un estante encontré carpetas ordenadas por año. Abrí una, decenas de bocetos y cuadernos de dibujo. Escenas urbanas de Fischer, transeúntes, hojas y flores detalladas. Otra carpeta contenía trabajos estudiantiles con correcciones de un profesor. Por las fechas, había estudiado dibujo antes de que nos conociéramos, a principios de los 2000. ¿Cómo me lo ocultó tantos años? No fue difícil, pensé. Yo solía llegar tarde del trabajo, sobre todo en cierres de trimestre. Nunca tuvimos amigos comunes. Rara vez visitábamos nuestros trabajos. Nuestras vidas solo se cruzaban en casa, y en los últimos años incluso allí existíamos en paralelo. Al seguir revisando, encontré un sobre con fotografías. Venice posando junto a cuadros recién terminados en este mismo estudio. En algunas aparecía sola. En otras, acompañada de Archibald Crowe. Las fechas en el reverso eran reveladoras, las más antiguas, de 7 años atrás. Justo después de que apareció esta casa. 7 años. 7 años de doble vida. Mi mirada se detuvo en una estantería empotrada llena de álbumes de arte y catálogos de exposiciones. Tomé uno al azar. El titular decía, Nuevos nombres del Medio Oeste. Al pasar las páginas, reconocí un paisaje de montaña. Era el mismo cuadro que acababa de ver. El pie de foto rezaba, Belamont. Amanecer en las montañas. Óleo sobre lienzo. El catálogo era del año pasado. No solo pintaba. Exhibía, publicaba. Tenía una carrera como artista de la que yo no sabía absolutamente nada. Miré los cuadros de nuevo. Todos firmados con B.L. o Venice Lamont. No ocultaba su nombre al mundo del arte. Ocultaba el mundo del arte de mí. En la esquina había otra pila de lienzos cubiertos con una tela. La retiré y encontré una serie de retratos. Todos del mismo hombre. Archibald Crowe. En distintas poses, con diferentes gestos. Archibald leyendo. Archibald riendo. Archibald pensativo. Había una calidez especial en cada trazo, una intimidad que revelaba cuánto lo conocía. El último me dejó sin aire. Archibald dormido, pintado con delicadeza, con ternura. Solo podía crearse en la cercanía de los momentos más vulnerables. Me desplomé en una silla frente al caballete. Sentía la habitación girar. La historia de nuestro matrimonio se reescribía ante mis ojos. Lo que creía un enfriamiento natural era, en realidad, otra cosa.
Venise había encontrado una nueva vida, una pasión, un hombre, y mientras tanto, volvía a casa, cocinaba, hablaba de facturas, como si nada. ¿Por qué no se fue? ¿Qué la retuvo en nuestro matrimonio agotado, cuando su verdadera vida estaba aquí? ¿Miedo? ¿Deber? ¿Lástima por mí? En la pared del estudio había un tablón de corcho lleno de notas, fotos, recortes. Entre ellos, un papel destacaba, una invitación a una exposición programada para el mes siguiente. Galería de la ciudad de Fischer presenta, exposición individual de Venise Lamont. Se estaba preparando para su debut y faltaban solo unas semanas. Junto a la invitación colgaba una fotografía de Venise y Archibald sonriendo en una galería. En el reverso, una leyenda. Tras mi primera participación en una exposición colectiva, Archie dice, es hora de hacer una individual. Da miedo, me hormiguea. Aparté la vista del tablón y reparé en una mesita con cajones en la esquina del estudio. Al abrir el primero, encontré un fajo de cartas. Todas firmadas de la misma manera, siempre tuyo, A. No las leí. Me pareció una intromisión demasiado íntima, incluso en mi situación. En el segundo cajón había recibos y cheques, todo lo relacionado con su actividad artística, compra de materiales, pago de salas de exposición, la cuota de la sociedad local de artistas. En el tercero, una carpeta con la escritura de la casa. Resultó que la había comprado hacía 6 años, no heredado como me dijo. Entre los papeles había una copia del contrato hipotecario. Venise había estado pagando el préstamo todo este tiempo. Ahora quedaba claro a dónde iba parte de su sueldo y por qué insistía tanto en tener cuentas separadas. En el cajón inferior había un álbum de fotos. Al pasar las páginas, vi cómo evolucionaba la relación de mi esposa con aquel hombre. Allí estaban en un evento de arte. Allí, de viaje. Así que eso era lo que hacía Venise cuando decía ir a una conferencia del Call Center en Chicago. Y allí estaban trabajando en este mismo estudio. En muchas de las fotos se las veía perfectamente felices, irradiando ese brillo interior que solo tienen quienes han encontrado su lugar en el mundo y a alguien con quien compartirlo. Cerré el álbum de golpe. Dolía demasiado. Nunca había visto a Venise así, liberada, radiante, auténtica. Para mí, siempre fue una mujer reservada y práctica, con una leve sonrisa y unos ojos perpetuamente cansados. Ahora entendía por qué su vida real estaba aquí, y en casa solo representaba un papel. Al salir del estudio, volví al salón y me dejé caer en el sofá. Había otra revista sobre la mesa y la tomé. Arte del Medio Oeste, de hace 6 meses. Tras pasar unas páginas, me topé con una entrevista a Archibald Crowe. El arte es, ante todo, honestidad. ¿Tiene fama de descubrir nuevos talentos?, preguntaba el periodista. ¿Qué cualidades valora en los artistas emergentes? Honestidad y coraje, respondía Crowe. La capacidad de mostrar el alma sin adornos. Muchos con talento temen abrirse al mundo, mostrar su vulnerabilidad, pero el arte verdadero exige una sinceridad absoluta. No se puede crear escondiéndose tras máscaras. ¿Tiene algún alumno favorito? Nunca señalo a nadie en público, pero ahora mismo trabajo con una artista extraordinaria cuya primera individual llegará este otoño en nuestra galería municipal. Su camino no ha sido recto ni fácil, pero su talento y sinceridad cautivan. Creo que su nombre pronto será reconocido por muchos. Hablaba de Venise, de su exposición que iba a ser su debut, su salida de las sombras a la luz. Una muestra que ahora jamás tendría lugar. De pronto lo vi claro. Todos esos préstamos que Venise había pedido en el último año tenían que ver con preparar la exposición. Alquiler de sala, impresión de catálogos, enmarcados. Todo requería un dinero que no tenía. No quiso pedírmelo, no quiso explicarme. Le resultó más fácil pedir un préstamo. Me levanté y me acerqué a la ventana. Detrás, un jardín cuidado con parterres y un cenador impecable. ¿Cuánto tiempo había invertido en crear este rincón de paraíso, su propio mundo donde podía ser ella misma? El sol empezaba a ponerse y lanzaba destellos cálidos sobre las paredes. Con esa luz, la casa parecía aún más acogedora, más viva, nada que ver con nuestra pulcra y aséptica vivienda suburbana. Decidí subir de nuevo para examinar mejor el dormitorio. En el armario colgaban sus prendas,
no las que yo estaba acostumbrado a verla usar, vestidos de colores vivos, blusas sueltas, faldas bohemias. En el tocador había frascos de perfume, no una única fragancia como en casa, sino toda una colección. Al lado, cosméticos mucho más variados que el mínimo imprescindible de su vida oficial. En la mesilla descubrí otro diario. Lo abrí al azar y leí: Archie dice que debería hablar con Perry, que no es justo seguir viviendo así. Tiene razón, por supuesto. Pero ¿cómo explicarle a un hombre que 15 años de vida en común fueron un error? Que elegiste el camino equivocado y malgastaste tus mejores años fingiendo ser otra persona. Perry no merece ese dolor. Cerré el diario y lo devolví a su sitio. La pesadez en el pecho se hacía insoportable. Venise me tenía lástima. Todo este tiempo se había quedado en el matrimonio por compasión, por miedo a herirme. Y yo ni siquiera noté su sufrimiento, su fractura. En el baño, una repisa repleta de champús, lociones, cremas, todo indicaba que pasaba mucho tiempo allí. En un vaso junto al lavabo, 2 cepillos de dientes, uno claramente femenino, otro claramente masculino. Vivían allí juntos, quizá no siempre, pero sí con la regularidad suficiente como para compartir la casa. Al bajar de nuevo al salón, vi algo en la repisa de la chimenea que antes se me había escapado, una pequeña caja de terciopelo. La abrí. Dentro había un anillo, sencillo, de plata, con un pequeño zafiro. Nada parecido al anillo de compromiso con diamante que yo había puesto en el dedo de Venise 15 años atrás y que ahora yacía con ella en la tumba. Al lado, una tarjeta: el día que estés lista para empezar una vida nueva. Esperaré el tiempo que haga falta. Ah. Era un anillo de compromiso. Él le había pedido matrimonio y, por lo visto, ella no había respondido de forma inequívoca. Si no, lo llevaría puesto. Dudaba incluso en esa relación que claramente amaba. Aunque se había lanzado de cabeza a su nueva vida, no pudo decidirse a dar el paso final de terminar nuestro matrimonio para siempre. Devolví el anillo a la caja y miré de nuevo el salón. Cuadros, revistas, rastros de una vida plena y feliz. Mi esposa, la mujer que yo creía sencilla y sin complicaciones, era, en realidad, una artista talentosa con pasión, amor, sueños y planes. Y nada de eso lo compartió conmigo. Salí a la veranda y me dejé caer en una silla de mimbre, contemplando el jardín que se hundía en el anochecer. Cantaban pájaros a lo lejos y se oían voces apagadas de las parcelas vecinas. La vida normal y tranquila seguía, aunque la mía se hubiese puesto patas arriba. Pensé en lo extraña que es la vida. Venise y yo vivimos lado a lado durante 15 años y éramos completos desconocidos. Ella tuvo el valor de crear otra vida, pero no la fuerza para destruir la antigua, y a mí. Yo, simplemente, me dejé llevar sin advertir que la mujer a mi lado se iba desvaneciendo, convirtiéndose en una sombra. Oscureció, encendí la linterna del móvil para buscar el interruptor y al encender la luz, un resplandor amarillo bañó la veranda. Sobre la mesa había un libro, un poemario, abierto por la mitad. Leí las líneas subrayadas a lápiz: llevamos máscaras tanto tiempo que olvidamos nuestro verdadero rostro. Y cuando un día nos la quitamos, descubrimos con horror que debajo hay un vacío. Venise había marcado esas líneas. ¿Era eso lo que temía? ¿Que al soltar la máscara de esposa modelo no encontrara un yo real? Pero por lo que vi hoy, se había hallado su talento, su vocación, su amor. Lo encontró, pero no pudo soltar el pasado. Cerré el libro y volví adentro. Era hora de irme. Había visto lo suficiente para saber que mi esposa me era ajena. La mujer que creí mi alma gemela vivía una vida intensa y vibrante lejos de mí. Y ahora que ella no estaba, me tocaba decidir qué hacer con su legado, esa vida secreta que, de repente, se había convertido en mi responsabilidad. Antes de salir, eché un último vistazo al estudio. Mi mirada se detuvo en el autorretrato inacabado del caballete. El rostro de Venise, apenas delineado, me miraba desde el lienzo. Había una especie de anhelo en esas líneas, como si presintiera que no terminaría la obra a tiempo, que su vida se cortaría antes de poder realizar por completo su talento, antes de encontrar la fuerza para elegir entre sus dos vidas. Cubrí el lienzo con cuidado y apagué las luces del estudio. Tenía mucho en qué pensar mañana: qué hacer con la casa, con los cuadros, con la exposición inconclusa y con el hombre al que mi esposa amaba.
Cuando llegué a casa, ya entrada la noche, tardé mucho en conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos veía el estudio repleto de pinturas de Benís, su autorretrato inacabado, las fotos con Archibald Crowe. Mis pensamientos iban y venían, rencor, ira, desconcierto y, muy en el fondo, una extraña admiración. ¿Quién era la mujer con la que había vivido la mitad de mi vida? ¿Por qué no pudo compartir conmigo su pasión, su talento? Hacia las 3 de la mañana me rendí, me levanté y fui a la cocina. Preparé un té fuerte y me senté con el portátil. Era hora de saber más sobre Archibald Crowe, el hombre que conocía a mi esposa mejor que yo. La primera búsqueda arrojó varios enlaces. Archibald Crowe, 46 años, profesor de Historia del Arte y Pintura en el Colegio de Arte de Fischler, curador de varias exposiciones exitosas y autor de una monografía sobre el arte contemporáneo del Medio Oeste. En su perfil del sitio del colegio figuraban una breve biografía y una lista de logros: máster en Bellas Artes por la Universidad de Chicago, varias exposiciones individuales y una beca de investigación sobre pintura norteamericana del siglo XX. En la foto se veía tal como lo recordaba de las imágenes en la casa de Benís: alto, mirada penetrante y el cabello algo despeinado, con canas en las sienes. El bohemio típico, justo lo opuesto a mí, un contable aburrido, con entradas y ojos cansados. En otras búsquedas comprobé que Crowe era bastante destacado en los círculos artísticos de Fischler. A menudo lo invitaban como jurado, daba conferencias y escribía artículos para publicaciones culturales locales. En la sección de noticias del sitio del colegio había una nota sobre una próxima exposición de nuevos nombres que él estaba comisariando, la misma en la que se iba a presentar la obra de Benís. Lo extraño era que en ninguna de esas publicaciones aparecía el nombre de mi esposa junto al suyo, como si hubieran mantenido su relación cuidadosamente en secreto. ¿O fue Benís quien exigió discreción? A juzgar por las entradas del diario que vi en la casa de campo, no estaba lista para reconocer públicamente su condición de artista. ¿Temía que la información me llegara? Encontré el horario de clases de Crowe en el colegio. Hoy, martes, tenía una conferencia a las 10 y un taller práctico de pintura a las 2. El campus estaba a solo 20 minutos en coche de mi casa. Podía llegar sin problema al final de su seminario. ¿Qué iba a decirle? Hola, soy el marido de Benís, la mujer que, por lo visto, ha sido su amante durante los últimos 7 años. Sonaba demencial, pero necesitaba saber más, entender qué los unía. ¿Quién había sido mi esposa para ese hombre? Cerré el portátil, volví al dormitorio y abrí el armario de Benís. Sus cosas seguían allí, colgadas por color con esmero. Pasé la mano por las mangas de las blusas, los dobladillos de los vestidos. 15 años juntos, y de pronto comprendí que ni siquiera sabía qué prendas amaba y cuáles llevaba por costumbre. En los últimos años apenas nos hacíamos regalos, tarjetas de cumpleaños, cheques en Navidad. Cómprate algo que te guste, nos decíamos, firmando así nuestra incapacidad de entender de verdad los deseos del otro. En el fondo del armario, en el estante superior, noté una pequeña caja fuerte. Sabía que existía. Allí guardaba sus joyas y documentos importantes. El código era sencillo: el día de nuestra boda. Al abrirla, vi cosas familiares: las perlas de mi abuela que Benís solo usaba en ocasiones especiales, nuestro certificado matrimonial, su pasaporte y otro diario que nunca había visto. A diferencia de los cuadernos de la dacha, este era antiguo, con tapas de cuero gastadas. Abrí la primera página, 6 de septiembre del año 2000. Benís tenía 17 años. El profesor Higgins dijo hoy que tengo talento, talento de verdad. Incluso enseñó mi boceto a la clase como ejemplo de buena composición. No puedo dejar de sonreír. Quizás sí pueda entrar en la escuela de arte. Pasé unas páginas. Mamá volvió a hablar de una profesión estable. Tiene razón, claro, después de lo de las inversiones de papá. Apenas llegamos a fin de mes. Los artistas no ganan dinero, menos aún los principiantes. Entiendo su preocupación, pero ¿cómo le explico que sin pintar es como si no pudiera respirar? Unas páginas más. Decidido. Estudiaré economía. Seré una persona normal, con un trabajo normal. Mamá está contenta. Y siempre podré pintar en mis ratos libres, ¿no? Muchos grandes artistas empezaron como aficionados.
Seguí leyendo a saltos, armando el mosaico de una vida que desconocía. Venise quería ser artista desde adolescente, pero la presión familiar y los problemas económicos la empujaron a una carrera práctica. Trabajó, estudió, pero nunca dejó del todo la pintura. Y entonces me conoció a mí. Perry es tan amable, fiable. A su lado me siento segura. Nunca se burla de mis pequeñas rarezas como hacía Nate. A veces pienso en contarle mi sueño de ser artista, pero temo que lo tome por un capricho, como todos los demás. Por ahora me lo guardo. Tras casarnos, las entradas se fueron espaciando. Parecía que había abandonado el diario como había abandonado su sueño. Y, después de una larga pausa, una nueva anotación. Lo conocí hoy en una muestra en la Galería Municipal a la que me arrastró Linda del Call Center. Archibald Crowe. Se plantó frente a mi cuadro favorito y dijo cosas que yo sentía pero no sabía expresar. Era como si me leyera la mente. Conversamos. Me atreví a enseñarle fotos de mis trabajos en el móvil. Miró con tanta atención, tan en serio, y luego dijo: «Estás escondiendo tu talento. Es un crimen no desarrollar un don así». Lloré al llegar a casa. Perry pensó que era por la película que supuestamente estaba viendo. Otra entrada, de hace unos 8 años. Archie me consiguió un estudio. Es un aula pequeña del colegio, libre a partir de las 6. Le dije a Perry que me había apuntado a un curso de actualización. Odio mentirle, pero ¿cómo le explico que, a los 35, de repente he decidido cumplir un sueño adolescente? Y un mes después. Archie dice que estoy avanzando. Es un profesor estricto, pero siempre encuentra algo bueno incluso en mis malos trabajos. Ayer nuestras manos se rozaron cuando me mostraba el ángulo correcto del pincel. Sentí. No voy a pensarlo. Perry no se merece esto. Pasé más páginas y encontré la entrada sobre la casa de campo. Murió la tía Elma. Me dejó una pequeña suma, no es una fortuna, pero alcanza para la entrada de una hipoteca. Archie me enseñó una casita en las afueras con luz norte perfecta para un estudio. No pude resistirme. Perry dijo que no le molestaba que tuviera una casa para estar a solas. Ni siquiera quiso verla. A veces creo que no me ve. Las siguientes entradas se volvían cada vez más emocionales, describiendo el desarrollo de su relación con Archibald, sus progresos en la pintura y su creciente culpa hacia mí. Debo contárselo todo a Perry, debo liberarlo. Merece una esposa que esté de verdad con él, no un fantasma que aparece los fines de semana. Pero cada vez que intento empezar la conversación, algo me detiene. Miedo, costumbre, o me falta valor para destruir la vida que he construido todos estos años. La última entrada estaba fechada apenas una semana antes de su muerte. Los dolores de cabeza van a peor. El doctor dice que debo hacerme una resonancia, pero lo voy dejando. Demasiadas cosas que preparar para la exposición. Archie insiste en que lo pare todo y me ocupe de mi salud. Tiene razón, como siempre. Cerré el diario. Los dolores de cabeza. Ella sabía que algo iba mal y aún así pospuso la revisión. Si hubiera ido antes al médico, quizá habrían detectado el aneurisma, operado, y ahora estaría viva. Devolví el cuaderno a la caja fuerte y la cerré. El reloj marcaba poco después de las 7 de la mañana. No había dormido en toda la noche, pero no sentía sueño, solo un extraño entumecimiento y la determinación de llegar hasta el final. Tras una ducha rápida y un café cargado, fui al banco. Tenía que aclarar los préstamos de Venise antes de que las penalizaciones por demora lo complicaran más. En el banco me recibieron con muestras de condolencia. Evidentemente, la noticia de la muerte de Venise ya había llegado. El gerente me llevó a un despacho y puso la documentación sobre la mesa. «Lamento su pérdida, señor Lamont», comenzó. Veo que su esposa tenía 2 préstamos pendientes, uno de $20,000, de hace un año, y otro de $5,000, de hace 3 meses. ¿Puede decirme en qué se empleó el dinero?, pregunté, aunque ya lo intuía. El gerente revisó los papeles. El primero está destinado a reformas del inmueble. El segundo es un préstamo al consumo sin finalidad especificada.
Pero pude ver que la tarjeta de la señora Lamont se había usado para hacer transferencias importantes a galerías de Fischer más o menos en las mismas fechas en que recibió los fondos del préstamo. La exposición. Se estaba preparando para su primera exposición individual y estaba volcando en ella toda su energía y sus recursos. Al salir del banco pasé por casa para cambiarme y ordenar un poco las ideas. A las 2 de la tarde ya estaba aparcado frente al Colegio de Arte de Fischer, un pequeño campus de 3 edificios hundidos entre zonas verdes. En el tablón encontré el auditorio donde se celebraba el seminario de Archibald Crowe y me instalé en un banco al otro lado de la calle. A eso de las 4 menos cuarto se abrieron las puertas y empezaron a salir estudiantes, chicos y chicas con carpetas y cuadernos de dibujo, hablando animadamente de la clase. El último en aparecer fue Archibald Crowe, con camisa amplia de lino y vaqueros, un bolso de cuero al hombro. Al verlo en persona sentí una punzada de celos y una extraña vergüenza, como si el intruso en la vida de Venice fuera yo y no él. Archibald se dirigió al edificio de administración. Lo seguí a distancia, sin tener muy claro qué hacía ni por qué. Entró y, a través de una ventana de la primera planta, lo vi hablar con la recepcionista y recoger unos papeles del casillero. 5 minutos después salió y fue hacia el aparcamiento. Continué siguiéndolo ya en mi coche. Salió del campus rumbo al centro. 15 minutos más tarde estábamos frente a una cafetería pequeña en un callejón tranquilo. Archibald aparcó y entró. Yo me detuve un poco más lejos, dudando si debía seguirlo. ¿Qué diría si me veía? Pero la decisión se tomó por mí. La puerta de la cafetería se abrió y Archibald salió con un vaso de papel en la mano. Miró alrededor como esperando a alguien y entonces su mirada cayó sobre mí. Un segundo de confusión y luego el reconocimiento. Me había identificado. Debía haber visto mis fotos en la casa de Venice. Nos miramos de acera a acera. Luego avanzó despacio hacia mí y se detuvo a unos pasos. «¿Eres Perry?», dijo sin tono de pregunta. «Estaba esperando que aparecieras». Su voz era más grave de lo que esperaba, con un ligero acento que sugería que no era exactamente estadounidense. «¿Británico? ¿Irlandés? No supe». «¿Y tú eres Archibald Crowe?», respondí, sorprendido por la calma de mi propia voz. Asintió. «Supongo que estuviste en la casa de campo y tienes preguntas». «Muchas». Echó un vistazo alrededor. «Este no es el mejor lugar para hablar. Te propongo cruzar al parque. Hay bancos apartados». Acepté y cruzamos en silencio. El parque no estaba concurrido a esa hora. Algunas madres jóvenes con carritos, un par de ancianos jugando al ajedrez. Encontramos un banco a la sombra de un arce y nos sentamos. «Antes que nada», empezó Archibald, «siento tu pérdida». Venice era, vaciló buscando las palabras, una mujer excepcional. Una a la que yo, evidentemente, no conocía en absoluto, dije con amargura. Negó con la cabeza. «No creo que eso le haga justicia a ninguno de los dos. Venice te quería a su manera. Era su puerto, su estabilidad, su seguridad. Pero no su pasión. No iba a facilitarle la conversación ni a él ni a mí». «La pasión es un concepto complicado», respondió tras una pausa. Lo que hubo entre Venice y yo empezó con el arte, con su talento, que llevaba tanto tiempo enterrado bajo el peso de las obligaciones y las convenciones. «Cuéntame», exigí. «Desde el principio. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo empezó su relación?» Archibald dio un sorbo a su vaso y comenzó a hablar. Su relato coincidía con lo que había leído en los diarios de Venice, un encuentro casual en una exposición, sus tímidas confesiones sobre el sueño infantil de ser artista, su apoyo, al principio puramente profesional. Le ofreció un lugar en su grupo vespertino para aspirantes. Era tímida, insegura, dijo con una ternura genuina en la voz, pero cuando cogía el pincel se transformaba. Tenía un talento real, un sentido innato del color y la composición. Progresó deprisa, por delante de los demás. Y luego se hicieron amantes. No fue una pregunta. Me sostuvo la mirada. No de inmediato. Durante casi un año nuestra relación fue estrictamente profesional. Ella hablaba mucho de ti, de vuestro matrimonio, de cómo os conocisteis, de cómo la apoyaste en los momentos duros tras la muerte de sus padres. Fruncí el ceño.
Sorprendido. Benís había perdido a sus padres 2 años antes de que nos conociéramos, pero hablaba poco de ellos. Yo solo sabía lo básico: el accidente, el duelo, las dificultades económicas. Te estaba agradecida, continuó Archibald. Decía que fuiste su salvación en el tiempo más oscuro de su vida. Pero no bastó, no pude evitar que la amargura se filtrara en mi voz. Negó de nuevo. No se trata de bastar o no. La gente cambia. Benís había reprimido una parte crucial de sí misma toda su vida consciente. Cuando por fin se permitió expresarla, cambió. Se volvió más real. Y tú la ayudaste a hacerlo. Yo solo estaba allí en el momento oportuno, dijo. Le di permiso para ser ella misma. Permiso que no me pidió a mí. Se lo hice notar. Tenía miedo de tu reacción, respondió sin rodeos. Temía que te rieras de sus sueños, peor aún, que los apoyaras con condescendencia, como si fueran un pasatiempo inofensivo. Sus palabras tocaron una fibra. Era cierto, podía haber reaccionado así. El mundo del arte siempre me había parecido lejano, poco práctico, ajeno a la vida real. Si Benís me hubiese dicho hace 15 años que quería ser artista, probablemente lo habría tomado como una monería pasajera. ¿Cuándo cambió la naturaleza de vuestra relación? Volví al punto central. Archibald desvió la mirada. Después de que comprara la casa de campo. Quiso montar allí un estudio y yo la ayudé con las reformas. Pasábamos mucho tiempo juntos. Y un día, cayó. No hace falta que sigas, dije. Ya sé qué día fue. No estoy orgulloso, murmuró. Benís era una mujer casada. Yo era plenamente consciente. Pero lo que surgió entre nosotros fue más que atracción física. Compartíamos la pasión por el arte. Nos entendíamos a medias palabras. Y aún así, no te dejó por mí, señalé. No, admitió, aunque se lo pedí muchas veces. ¿Por qué? Decía que no podía hacerte ese daño, que no lo merecías, que te debía demasiado. Esbocé una sonrisa amarga. Lástima. Mantenerme a su lado todos estos años por lástima. O quizá por estabilidad económica, añadí con un sarcasmo que me sorprendió a mí mismo. A fin de cuentas, los artistas emergentes no ganan mucho. Una sombra de resentimiento cruzó su rostro. Si crees que Benís estaba conmigo por dinero, no la conociste en absoluto. Era de las personas menos interesadas que he conocido. Sabía que tenía razón. Benís nunca fue mercenaria. Incluso en los peores momentos encontraba alegría en las pequeñas cosas. Hablando de dinero, recordé, pidió préstamos para preparar la exposición. ¿Por qué no acudió a mí? Teníamos ahorros. Archibald se encogió de hombros. Por la misma razón por la que no te habló de su pasión por la pintura. Supongo que mantenía sus dos vidas estrictamente separadas y, quizá, tomar dinero tuyo para algo ligado a nuestra relación no le parecía correcto. Guardamos silencio. Una niña pasó corriendo tras una cometa. Su risa me atravesó. Benís y yo nunca tuvimos hijos, aunque al principio planeábamos una familia numerosa. Bueno, dije al fin, gracias por tu sinceridad. Ya sé lo que quería saber. Empecé a incorporarme, pero Archibald me detuvo con la mano en el hombro. Espera. Hay algo más que debes saber. Sacó un sobre de su bolso y me lo tendió. Benís quería que tuvieras esto por si le pasaba algo. Tomé el sobre de sus manos, notando un peso inesperado. Papel crema grueso, mi nombre escrito con la letra limpia y familiar de Benís. Lo escribió hace unos meses, explicó, al ver mi desconcierto. Cuando empezaron los dolores de cabeza tuvo un presentimiento. Deslicé el sobre con cuidado en el bolsillo interior de la chaqueta, dudando en abrirlo allí, bajo la mirada del hombre que había sido testigo de la vida secreta de mi esposa. ¿Llegó a ir al médico por los dolores? Pregunté, recordando la última entrada del diario. Archibald asintió. Al doctor Weiss, vuestro médico de familia. Pero luego se negó a hacerse la resonancia. Dijo que tenía que terminar los preparativos de la exposición primero. Yo insistí, pero ya sabes lo terca que podía ser. Sí, lo sabía demasiado bien.
Bajo su exterior suave y complaciente, Benís tenía una voluntad de hierro, sobre todo en lo que consideraba importante. «Háblame de la exposición», pedí, decidido a saberlo todo ya que había empezado. Una sonrisa soñadora se dibujó en el rostro de Archibald. Iba a ser su debut, una individual en la galería de la ciudad de Fischler. No es el lugar más prestigioso, pero un buen comienzo. Estaba seguro de que los críticos valorarían su trabajo. Tenía algo especial, una sinceridad esquiva y rarísima hoy. ¿De verdad creías en su talento, o era solo apoyo a la mujer que amabas? No pude contener mi escepticismo. Me miró, sorprendido, casi indignado. ¿Has visto sus cuadros? ¿De verdad se puede dudar? Negó. Llevo 20 años en esto. He visto a cientos, si no miles, de aspirantes. Benís era distinta, una pepita que solo necesitaba pulirse. Recordé los lienzos del estudio. Me habían impresionado incluso a mí, tan ajeno al arte. Pero siempre creí que el éxito en pintura era cuestión de contactos y suerte, no de talento. Y aún así, dudaba en exhibir, observé. Si era tan talentosa, ¿por qué esperó tanto? Archibald suspiró hondo. Miedo. Un miedo profundo a ser rechazada, ridiculizada. Empezó en la infancia. Cuando sus padres se burlaban de su sueño de ser artista, lo llamaban capricho. Y cuando por fin se puso en serio, temía ser demasiado mayor, haber perdido su oportunidad. Me sonó demasiado familiar. Benís siempre fue perfeccionista, no hacía nada si no estaba segura del éxito. Y también el miedo a que tú lo descubrieras, añadió en voz baja. Miedo a que su vida secreta saliera a la luz y te hiriera. Exagera su preocupación por mí, repliqué con sequedad. Si tanto le preocupaban mis sentimientos, no habría llevado una doble vida. Archibald negó. Te equivocas. Benís hablaba de ti todo el tiempo, de cómo la apoyaste tras la muerte de sus padres, de cómo le diste un mundo estable y seguro. Sentía una culpa inmensa por amar a otro hombre, por no poder ser la esposa que creía que merecías. Aquellas palabras me golpearon de un modo extraño. No es que no lo supiera, los diarios dejaban clara su culpa. Pero oírlo del amante de mi esposa era surrealista. Le propuse el divorcio, continuó Archibald. Muchas veces. Le decía que merecías honestidad, que todos merecíamos una nueva oportunidad. Pero no se decidía. Por dinero, volví a caer. Archibald me miró con una compasión repentina. ¿De verdad la conocías tan poco? Benís nunca fue interesada. El dinero solo le importaba como medio de independencia, nada más. Entonces, ¿por qué? Insistí. ¿Por qué no se fue si te amaba? Si era feliz en esa vida secreta. Guardó silencio un largo rato, como ordenando ideas. Miedo, dijo al fin. El mismo miedo que la frenaba para exponer. Miedo al cambio, a lo desconocido. Benís era un maravilloso paradoxo, un alma aventurera de artista dentro del caparazón de alguien temeroso de cambiar. Cada paso le costaba enormemente. Y, sin embargo, decidió exponer, apunté. Sí, por fin, asintió. Llevábamos 3 años trabajando en ello. Pequeños pasos al principio. Publicaciones en revistas locales con su monograma, colectivas, luego catálogos más serios y la propuesta de una galería. Aún así, dudó hasta el último momento. ¿Qué la convenció? Su mirada se suavizó, pensativa. La respuesta del público. Ver a desconocidos detenerse ante sus cuadros en una colectiva, comentarlos, admirarlos. Algo cambió dentro de ella. Por primera vez creyó que su talento era real, que su voz podía oírse. La imaginé, al margen, observando discretamente a los visitantes, temiendo salir y admitir que ella era la autora. ¿Cuántos miedos habitaban a esa mujer a la que yo consideraba simple y llana? Le llevó mucho creer en sí misma, prosiguió. Incluso cuando la galería le ofreció la individual, dudaba, ¿y si no viene nadie? ¿Y si se ríen? ¿Y si me engaño y no tengo talento? Pero tú la apoyaste, no fue pregunta. Sí, respondió sin alarde. No fue difícil. Creía en ella, en su talento. La veía crecer con cada obra, encontrar su voz. De pronto me sentí incómodo.
Aquel hombre conocía a mi esposa mejor de lo que yo la conocí. Vio en ella cosas que jamás noté. Apoyó sueños cuya existencia yo ignoraba. Temía que no lo entendieras, dijo Archibald, como si me leyera el pensamiento. Que su pasión por la pintura te pareciera un capricho, una pérdida de tiempo y dinero. No me dio la oportunidad de entender, objeté. Decidió por mí que no lo aprobaría. Construyó una vida entera sobre una mentira en lugar de hablar conmigo. Me observó un instante largo, como evaluándome. Quizá tengas razón, concedió al fin. Venise asumía demasiada responsabilidad por los sentimientos ajenos. Creía que debía protegerte del dolor, incluso a costa de su propia felicidad. Suena noble, dije con ironía, pero en el fondo no deja de ser otra forma de mentira. Me quitó el derecho a elegir, el derecho a conocer la verdad de mi propia vida. Asintió. Se lo dije igual, que su consideración podía ser egoísmo, una manera de evitar una conversación difícil, de eludir la elección. Pero Venise tenía sus propios demonios. ¿Qué otros demonios? Pregunté, sintiendo que aún había algo que ignoraba. Archibald dudó, como decidiendo si contarlo. Depresión, dijo por fin. La sufría desde años antes de conocerla. Periodos de su vida seguidos de caídas profundas. Pintar era una terapia para ella, una forma de lidiar con sus sombras. Me quedé helado. Claro que había notado sus cambios de ánimo, días en que apenas hablaba, como ensimismada. ¿Pero depresión? ¿Llegó a ver a un especialista? Pregunté, sintiendo una oleada de culpa. ¿Cómo no vi que mi esposa sufría? Unas pocas veces, respondió, pero no durante mucho. A Venise no le gustaba hablar de sus problemas, lo veía como debilidad. Prefería arreglársela sola, a través del arte. Recordé los cuadros de la casa de campo. Muchos destilaban melancolía. Incluso en los colores más vivos se sentía una tristeza de fondo. Cuando pintaba, los demonios se retiraban, siguió Archibald. En esos momentos era verdaderamente feliz, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. ¿Has visto sus retratos? ¿Los autorretratos? Asentí, recordando la obra inacabada del caballete. Hay tanto dolor en ellos, murmuré. ¿Y soledad? Sí, convino. Venise estaba muy sola, incluso rodeada de gente. Creo que empezó después de la muerte de sus padres. Nunca se recuperó del todo de esa pérdida. Recordé cuando la conocí en una fiesta de amigos en común, la chica callada del rincón, con ojos atentos y una sonrisa leve, apenas perceptible. Parecía tan frágil, tan necesitada de protección. Y luego, cuando empezamos a salir, me sorprendió su fuerza interior, su capacidad para sobreponerse a las dificultades. Esa dualidad siempre me atrajo de ella. ¿Hablaba mucho de ese periodo de su vida, del tiempo después de la muerte de sus padres? Pregunté. Archibald negó con la cabeza. No demasiado. Sé que el accidente ocurrió cuando tenía 20 años, justo al empezar la universidad. Tuvo que tomarse una excedencia, organizar el funeral, gestionar una herencia lastrada por deudas. Fue una época difícil. Y entonces renunció definitivamente al sueño de ser artista. Adiviné. Eligió una profesión práctica. Sí, asintió Archibald. Economía, contabilidad, trabajo en un call center, cualquier cosa que le diera ingresos estables. Pero nunca abandonó del todo la pintura. Solo enterró esa parte de sí misma muy adentro. De pronto recordé un cuadernito de bocetos que, en nuestro primer año de matrimonio, encontré entre las cosas de Venise. Cuando pregunté por él, lo despachó con un solo garabateo a veces, nada serio, y yo lo creí. No le di más vueltas. Quizá, si entonces hubiera mostrado más interés. No te culpes, dijo Archibald, como leyéndome el pensamiento. Venise era una maestra ocultando sus verdaderos sentimientos, incluso de sí misma. Y, aun así, estuvimos 15 años juntos. Debería haberla conocido mejor. ¿Conocemos de verdad a otra persona? Se encogió de hombros. Venise ni siquiera se comprendía del todo a sí misma. Fue solo a través de la pintura que empezó a descubrir su verdadera naturaleza. Guardamos silencio.
El viento agitaba las hojas del arce, dibujando un juego extraño de luces y sombras en el suelo. Pensé en cuántas veces había visto ese juego sin prestarle atención. Y Venise, en cambio, habría visto allí un cuadro digno de ser capturado. ¿Qué va a pasar con la exposición? Pregunté por fin. Ahora que ella ya no está. El rostro de Archibald se ensombreció. No lo sé. Todo está listo. Las obras seleccionadas. El catálogo casi impreso. Pero la decisión es tuya. Eres su marido, su heredero. No hay obstáculos legales. Es solo una cuestión de tu voluntad. Lo pensé. Me llenaban sentimientos contradictorios. Por un lado, aún estaba enfadado con Venise por su engaño, por su doble vida. Por otro, después de todo lo que había sabido, quería comprenderla mejor, ver el mundo a través de sus ojos, y la exposición podía darme esa oportunidad. Lo pensaré, respondí. Antes tengo otras cosas que resolver. Las deudas, la casa. La casa, intervino Archibald. La casa de campo. Planeo venderla para cubrir los préstamos de Venise. Se oscureció aún más. ¿Estás seguro de que es necesario? Esa casa era su refugio, su verdadero hogar. Hay tanto de su trabajo, de sus recuerdos, que ahora duelen, repliqué con dureza. Además, no puedo mantener dos casas, y menos con deudas pendientes. Pareció querer decir algo, pero se contuvo. En fin, es tu decisión, concedió al fin. Pero si decides venderla, me gustaría comprarla. Lo miré sorprendido. ¿Tienes ese dinero? Sonrió apenas. No soy tan pobre como parezco. Tengo ahorros, una herencia de mis padres, y podría pedir hipoteca. Lo principal es que quiero conservar esa casa tal como Venise la concibió, como monumento a su talento. Había una sinceridad en sus palabras que me conmovió. Ese hombre amaba de verdad a mi esposa. La amaba no solo como mujer, sino como artista. Valoraba su talento, su modo de ver el mundo. Consideraré tu propuesta, dije, poniéndome en pie. Necesito tiempo para pensarlo. Archibald también se levantó. Por supuesto. Aquí tienes mi tarjeta. Me tendió un rectángulo de cartón. Llámame cuando quieras, para hablar de la exposición, de la casa, o simplemente de Venise. Tomé la tarjeta, conteniendo el impulso de rechazar lo último. La idea de hablar de mi difunta esposa con su amante me parecía absurda. Y, sin embargo, aquel hombre conocía un lado de Venise que a mí me estuvo oculto. Quizá más adelante, cuando el dolor menguara, quisiera oír esas historias. Y una cosa más, añadió Archibald cuando me volvía para irme. Lee la carta. La que te di. Venise deseaba mucho que la leyeras. Le costó reunir fuerzas para escribirla. Involuntariamente toqué el sobre en el bolsillo interior. Parecía quemar la tela de la chaqueta. La leeré, dije escuetamente, y me dirigí hacia la salida del parque. Anochecía. Las sombras de los árboles se alargaban. El aire se llenaba de frescor y olor a hoja caída. Caminé hasta el coche sintiéndome extrañamente vacío. La conversación con Archibald no me había traído el alivio que, sin saberlo, esperaba. En lugar de claridad, nuevas preguntas. En lugar de ira justiciera, una vaga culpa y un arrepentimiento sordo. Ya dentro del coche, saqué el sobre. La carta de Venise. Sus últimas palabras para mí. ¿Qué quería decirme? ¿Explicarse, disculparse? ¿O era una despedida, como si hubiera presentido su muerte? Le di vueltas en las manos, pero no me atreví a abrirla allí, frente al parque donde acababa de hablar con el amante de mi esposa. No, cartas así se leen en silencio y en privado, cuando nadie puede ver tu reacción. Arranqué y conduje a casa, intentando ordenar mis ideas. El mundo que conocía hacía apenas una semana se había desmoronado. La mujer con la que viví 15 años era una persona completamente distinta. Talentosa, compleja, desgarrada por contradicciones internas. Una persona que amaba a otro pero no podía dejarme por una mezcla de culpa, lástima y miedo. ¿Qué sentía ahora? ¿Resentimiento? Sí, sin duda. Dolor, claro.
pero también un extraño alivio. Muchas cosas encajaban por fin. Su distancia en los últimos años, sus periodos de silencio, sus arrebatos de energía al volver de la casa de campo. El rompecabezas se completaba, aunque la imagen no fuera la que esperaba. Al llegar, apagué el motor, pero no bajé enseguida. Me quedé mirando las ventanas tras las que había pasado tantos años con una mujer a la que, en realidad, no conocía. Una mujer que prefirió vivir una mentira antes que herirme con la verdad. ¿Qué decía eso de ella? ¿De nosotros? ¿De mí? Saqué el sobre y pasé el dedo por mi nombre, escrito con su mano. La letra de Benís siempre fue pulcra, cada letra clara, con una ligera inclinación a la derecha. La letra de alguien atento al detalle, acostumbrado al orden. Nada que ver con la supuesta letra típica de artista, ancha y descuidada. Pero eso era Benís, una contradicción, un paradojo, una artista con alma de contable o una contable con alma de artista. ¿Cómo era en realidad? ¿Y tenía yo derecho a juzgarla sin conocer todos los demonios con los que peleaba? Guardé de nuevo el sobre. No era el momento. Primero necesitaba digerir lo que había aprendido hoy con Archibald, entender mis propios sentimientos y, cuando estuviera listo, leer su último mensaje, su explicación, su adiós. Bajé del coche y caminé hacia la casa, que de repente me pareció ajena, fría, sin alma. Tal vez Benís se sintió así todos estos años. Tal vez por eso construyó otro hogar, lleno de color, luz y arte. No sabía las respuestas. Pero por primera vez en mucho tiempo, quería encontrarlas. Quería entender a la mujer a la que una vez amé y que, al parecer, nunca conocí. 3 días después estaba de nuevo en el umbral de la casa de campo, con la llave apretada en la mano. Tras mi conversación con Archibald, no decidí volver de inmediato. Antes tenía que leer la carta que él me había dado en el parque. La abrí esa misma noche, sentado en nuestro, ahora solo mío, dormitorio, a la luz de la lámpara de noche que Benís siempre encendía para leer antes de dormir. «Querido Perry», escribía con su letra nítida. «Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy y que has sabido de la casa, de mi pintura, de todo lo que escondí durante tanto tiempo». La carta era larga, 4 páginas por ambas caras. Benís hablaba de su viejo sueño de ser artista, de cómo sus padres la desanimaron insistiendo en una profesión segura, de cómo me conoció y vio en mí la oportunidad de una vida estable, segura, justo lo que entonces creía necesitar. «Te amé, Perry, a mi manera. Fuiste mi puerto, mi ancla en el mar tempestuoso de la vida. Tras la muerte de mis padres, necesitaba con desesperación esa seguridad, la certeza de que habría alguien que no me abandonaría, y tú me la diste». Contaba cómo poco a poco volvió el sueño infantil de pintar. Cómo empezó a hacerlo en secreto, temiendo mi incomprensión o, peor, un apoyo condescendiente. Como un encuentro casual con Archibald lo cambió todo, abriéndole los ojos a su propio talento. Al principio era solo un pasatiempo, una forma de expresar emociones que no podía poner en palabras. Pero, poco a poco, la pintura se convirtió en mi verdadera pasión, en mi vocación. Y sí, Archie pasó a ser más que un maestro. No planeé enamorarme, Perry. Simplemente ocurrió, sin darme cuenta. Describía su lucha interior entre el deber hacia nuestro matrimonio y el llamado del corazón, entre la estabilidad de una vida conocida y el riesgo de un comienzo nuevo, su miedo a herirme, a destruir lo que habíamos construido. Quizá fue egoísta quedarme contigo cuando mi corazón pertenecía a otro. Pero de verdad creí que era lo mejor para todos. Tú merecías una esposa por completo entregada, y yo no podía darte eso. Y, aun así, no encontraba fuerzas para irme. Al final, pedía perdón, no por amar a otro, sino por no haber tenido el valor de ser honesta. Nunca fui tan fuerte como creías, Perry. Siempre estuve desgarrada por contradicciones, miedos, inseguridades. Solo al pintar todo eso se apartaba y me sentía entera, real. Siento no haber podido mostrarte esa parte de mí. Siento no haberte confiado todo. Y, al cierre, una petición que me sorprendió. Si es posible, me gustaría que conservaras la casa de campo. No para ti, solo te recordará mi engaño, sino quizá para mis cuadros, para lo que creé allí, en el único lugar donde me sentí verdaderamente viva. Sé que no tengo derecho a pedirlo,
sobre todo con las deudas que te dejo. Y, aun así, esa casa testimonia que una parte de mí sí cumplió su sueño. Desearía que pudiera preservarse. Cerré la carta y me quedé largo rato en silencio, tratando de asimilar lo leído. La ira que sentí al descubrir la doble vida de Venise fue transformándose en algo más complejo, mezcla de amargura, pesar y una extraña admiración, casi morbosa, por una mujer que, al fin y al cabo, no conocía. Y ahora estaba de nuevo frente a su escondite, listo para tomar una decisión final sobre su destino. Abrí la puerta y entré. La casa me recibió con silencio y ese olor a pintura que parecía no abandonar nunca esas paredes. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales, dibujando filigranas en el suelo. De esas que Venise habría querido pintar. Atravesé el vestíbulo hasta el salón, mirando a mi alrededor con ojos nuevos. Conociendo ahora su historia, veía esta casa no solo como prueba de su engaño, sino como la materialización de sus sueños, de su esencia. Cada detalle del interior reflejaba su gusto, su visión de la belleza, simple y exquisita. Las fotos seguían en la repisa. Venise en París, aquel viaje que me dijo que era una conferencia del Call Center, Venise en un museo, quizá donde conoció a Archibald, Venise y Archibald en la veranda de esta casa, felices, reales. Tomé la última y miré el rostro de mi esposa. Sonreía como nunca en casa, abiertamente, sin sombra de contención ni ansiedad. Sus ojos brillaban con lo que ahora entendía como verdadera felicidad. A su lado, Archibald parecía igual de feliz, con la mano sobre su hombro, un gesto que hablaba de intimidad, de confianza mutua. Devolví la foto a su sitio y me dirigí al estudio, el corazón de la casa, el lugar donde Venise era de verdad. Al empujar la puerta, me quedé de nuevo impresionado por la cantidad y variedad de su obra. Lienzos, bocetos, estudios. Todo hablaba de su trabajo incansable, de su empeño constante por la perfección. Me acerqué al caballete y retiré la tela del autorretrato inacabado. El esbozo a lápiz que vi la vez anterior estaba ahora parcialmente pintado, solo el rostro, lo demás, apenas sugerido. El rostro de Venise me miraba desde el lienzo, pensativo, con una media sonrisa y los ojos llenos de una sabiduría escondida. Se había retratado como debía verse en sus momentos de creación, fuerte, segura, libre de miedos y dudas. Aquel retrato era su última obra. Quizás sintió que el final se acercaba. ¿Sabía que el tiempo apremiaba y se apresuró a fijarse como quería ser recordada? Me aparté del caballete y comencé a revisar metódicamente el estudio. En los armarios había decenas de cuadros de distintos periodos, desde obras tempranas, aún inseguras, hasta las últimas, maduras y sólidas. En las estanterías, libros de arte, álbumes de reproducciones, revistas sobre pintura contemporánea. En un cajón del escritorio encontré una carpeta rotulada Exposición. Contenía documentos de la próxima individual, el contrato con la galería, la lista de obras seleccionadas, un borrador de nota de prensa escrito, a juzgar por la letra, por Archibald. Venise Lamont es un nuevo nombre en la escena artística del Medio Oeste. Su obra se distingue por una sinceridad rara, una comprensión profunda de la luz y la sombra y una asombrosa capacidad para transmitir emoción mediante el color y la forma. Junto a la carpeta había una libretita con notas de la propia Venise, pensamientos sobre los cuadros que quería incluir, esquemas del colgado, anotaciones sobre qué obras debían dialogar entre sí para lograr cierto efecto. Se había preparado con detalle, había puesto tantas esperanzas y temores en ese evento, y ahora todo estaba en mis manos. Decidir si la exposición se haría, si el mundo vería las obras de la mujer que tanto temió mostrarlas en vida. Al seguir revisando, di con un sobre escondido bajo una pila de bocetos. Mi nombre estaba escrito como en la carta que me dio Archibald, pero la letra se veía más apresurada, irregular. Lo abrí y saqué una hoja doblada. La carta estaba fechada el día en que Venise murió. Perry, he tomado una decisión. No más mentiras. Esta noche voy a contártelo todo. La pintura, la casa, Archie. Mereces conocer la verdad. Y yo no puedo seguir viviendo a la sombra de mis miedos. Los dolores de cabeza empeoran y temo que sea una advertencia. El tiempo se acaba. No sé cómo reaccionarás, pero espero que puedas entender por qué he callado tanto tiempo. No me disculpo por haber encontrado mi vocación y mi amor, pero sí por mentir. Por todos los años de fingir.
Mereces algo mejor. Iba a contármelo todo. La misma noche del aneurisma. El destino lo impidió, negándole la oportunidad de ser honesta, de liberarse del peso de las mentiras que cargó tantos años. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo. Me invadió una pérdida extraña, no solo la de mi esposa, sino la de la posibilidad de oír la verdad de sus labios, de reaccionar, de decir todo lo acumulado. De vuelta en el salón, me dejé caer en el sofá, intentando ordenar mis sentimientos. ¿Qué sentía por Venise ahora? ¿Rencor por los años de engaño? ¿Lamento por no haber sabido crearle un espacio donde ser ella misma? ¿Admiración por su talento, por haber hallado un modo de expresarse pese a todos los obstáculos? Probablemente todo a la vez. Venise era una persona compleja y contradictoria. Todos lo somos, aunque prefiramos ver en los demás solo lo cómodo y entendible. Me puse en pie y recorrí la casa, habitación por habitación, como queriendo memorizar este fragmento de la vida de Venise. En la cocina, su taza favorita seguía allí, grande, de cerámica, con la noche estrellada de Van Gogh. En el dormitorio, un libro abierto por la mitad en la mesilla, una biografía de Frida Kahlo. En el baño, su champú, su cepillo de dientes, su loción de lavanda. En todas partes, huellas de su presencia, de sus gustos, de sus hábitos, y al mismo tiempo huellas de su ausencia en nuestra casa común, donde no era más que la sombra de sí misma. Salí a la veranda y me senté en una silla de mimbre, la misma en la que Venise debió sentarse tantas veces a ver el juego de la luz en el jardín, el cambio de estaciones, la vida que seguía su curso ajena a dramas y tragedias humanas. La decisión llegó de pronto, con una claridad sorprendente. Sabía qué hacer con la casa, con los cuadros, con el legado de Venise. Volví al interior, saqué el móvil y marqué el número de la tarjeta de Archibald. Contestó al segundo tono. Perry, noté la sorpresa en su voz. Estoy en la casa de campo, dije sin rodeos. Y he decidido. La exposición se hará. Era su sueño, y no tengo derecho a privarla de él, ni siquiera de forma póstuma. Silencio al otro lado, luego una exhalación profunda. Gracias, dijo con sinceridad. Es lo correcto. Su obra merece ser vista. Y otra cosa, añadí. Sobre la casa, ¿sigue en pie tu oferta? Sí, por supuesto, su voz sonó esperanzada. Estoy dispuesto a comprarla a precio de mercado, y prometo conservarla como estaba con Venise. Bien, dije, casi sonriendo. Contactaré a un agente y empezamos los trámites. ¿Y los cuadros? Preguntó con cautela. ¿Los conservarás para la exposición? Dudé. Era una cuestión que había meditado con especial cuidado. La mayoría, sí. Deben estar donde la gente pueda verlos, apreciar el talento de Venise. Pero hay una obra que me gustaría conservar. El autorretrato, adivinó. Inacabado. Lo entiendo, respondió en voz baja. Es lo correcto. Debes tener algo que te recuerde a ella, a la Venise real. Quedamos en vernos al día siguiente para hablar de los detalles de la exposición y la venta de la casa. Al colgar, recorrí una vez más la casa, despidiéndome de ella. Extrañamente, no sentí amargura ni rencor, solo tristeza por lo que no ocurrió, por las conversaciones que no tuvieron lugar, por las oportunidades perdidas. Antes de irme, retiré con cuidado el autorretrato del caballete y lo envolví en papel del estudio. Aquella obra inacabada sería, desde ahora, mi recuerdo de la mujer a la que una vez amé y a la que nunca llegué a conocer de verdad. Al salir, cerré con llave y eché un último vistazo al terreno. El sol se ponía y teñía el cielo de los mismos tonos rosa y oro que Venise utilizaba a menudo en sus paisajes. La naturaleza se despedía de mí, como también lo hacía la casa que guardó el secreto de mi esposa durante tantos años. Una semana después fue la exposición de Venise Lamont en la galería de la ciudad de Fischler. Me quedé en un segundo plano, observando a los visitantes moverse de un cuadro a otro, detenerse, comentar, reír a veces, quedarse pensativos otras. Archibald era el centro de atención, hablando de la autora, de su visión, de las técnicas que empleaba. En la pared colgaba una fotografía grande de Venise, la de la veranda, donde se la veía tan feliz, tan real. Los críticos elogiaron su obra, destacando la rara sinceridad y la sorprendente madurez de mirada para una debutante.
Varias pinturas se vendieron en la misma inauguración. El dinero se destinaría a pagar sus préstamos, tal como acordamos Archibald y yo. Junto a mí, una mujer mayor se detuvo frente a un paisaje otoñal de colores cálidos y ricos y suspiró con admiración visible. «¡Qué talento!», dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Lástima que la artista no haya vivido para ver su triunfo. Me pregunto cómo sería en vida. Podría haberle contestado. Podría haber dicho que Venise era una mujer callada, de sonrisa suave y mirada atenta, que le encantaba el olor a lavanda y el chocolate caliente en las noches de invierno, que nunca alzaba la voz, ni siquiera enfadada, que lloraba con las películas tristes y siempre daba de comer a los gatos del vecindario. Pero ¿era esa la Venise real o la versión que me mostró? Cómoda, comprensible, sin preguntas. A la Venise real solo la vi en sus cuadros, apasionada, valiente, en búsqueda. Una mujer que luchaba contra sus demonios a través del arte. Una mujer que encontró el coraje de seguir sus sueños, aunque en secreto. Una mujer que amó a otro, pero no pudo dejarme por ese tejido complejo de culpa, deber y compasión. No respondí a la señora. Solo asentí y pasé al cuadro siguiente, un paisaje urbano de Fischer pintado desde lo alto, quizá desde la azotea de algún edificio. Abajo, vida, figuritas diminutas ocupadas en sus asuntos, sin saber que las observaban. Igual que yo, que no sospeché que, todos esos años, viví al lado de alguien cuya verdadera naturaleza me era oculta. La casa ya era de Archibald. Firmamos escrituras. Transferimos el dinero. Cumplió su palabra. Todo seguía en su sitio, el estudio intacto. El lugar donde Venise fue ella misma quedó preservado como monumento a su talento, a su vida real. Yo regresé a nuestra, ahora solo mía, casa del suburbio, colgué su autorretrato en el salón y empecé a aprender a vivir de nuevo, sin ilusiones, sin la presencia fantasma de una mujer a la que nunca conocí de verdad. A veces, al mirar el retrato inacabado, me preguntaba qué habría pasado si Venise no hubiera muerto aquella noche. Si de verdad me lo hubiera contado todo, como pensaba hacer, ¿habría sido capaz de comprender, perdonar, dejarla ir? No conocía las respuestas. Solo sabía que la vida que construimos se asentó en medias verdades, en silencios, en miedo al rechazo, y fue culpa de ambos. Ella no se atrevió a ser ella misma. Yo no supe crear un espacio donde pudiera serlo. A menudo miraba su autorretrato antes de dormir, inacabado, como nuestra historia. 15 años juntos, y, sin embargo, 2 desconocidos bajo un mismo techo. Tal vez esa sea la tragedia definitiva. Caminamos junto a la gente sin llegar a conocerla, sin ver su verdadero yo, temiendo hacer las preguntas difíciles, temiendo oír las respuestas incómodas. Venise se llevó sus secretos, dejándome solo fragmentos de su vida real, cuadros, diarios, cartas. Con ellos, como si fueran teselas, intenté recomponer la imagen de la mujer con la que viví media vida, una mujer que, para mí, siguió siendo un misterio.